Hola queridos amigos, ¿cómo están? El delito sexual se encuentra uno de los delitos más graves que puede existir dentro del catálogo punitivo, y esto es el artículo 173, los delitos de violación contra menores de edad. En ese sentido, tenemos hoy para analizar dos sentencias de la Corte Suprema: ejecutoria recurso nulidad 189-2017 y también el recurso nulidad 486-2021. Junín, ambos Junín. Esto recoge lo que se conoce como violación sexual a menor de edad a la inversa, ¿sí? A la inversa, o también dice la Corte Suprema que las violaciones sexuales no solo comprenden una penetración, sino también una compenetración. Y en esta recurso nulidad 189-2017 nos dice: la práctica sexual de felación activa en menor de edad, esto es, la conducta del agente consciente de introducir su actividad bucal, el pene, de un menor de edad, constituye un delito de violación sexual de menor de edad para el acceso carnal vía bucal sin que medie violencia o amenaza, es decir, incluso con voluntad del propio menor, prevista expresamente en el artículo 173 del Código Penal. Dice: si bien resulta indispensable la utilización del órgano sexual masculino humano, la conducta no se configura únicamente, según la Corte Suprema, a partir de esta sentencia, no se configura únicamente cuando el agente sujeto activo del delito introduce su miembro viril en la cavidad bucal del menor, o denominado felación activa pasiva. El sentido normativo valorativo al referido ilícito penal permite que el mismo se configure también cuando el agente introduce en su propia cavidad bucal el órgano sexual de la víctima. Y dice: no debe soslayarse que mediante la modalidad delictiva de violación sexual de menor de edad en referencia se sancione a quien tiene acceso carnal por vía bucal con un menor de edad, de lo cual se observa que para la configuración de la referida conducta delictiva de los medios resultan indeterminados. Lo cual para nosotros vamos a cuestionar esta decisión en el 2017 tomado por el Tribunal Supremo Español, que era quien se recogía, quien regía el derecho en el Perú. Sin embargo, hace tiempo hemos dejado de depender del derecho del Tribunal Supremo Español en materia procesal o también en temas netamente sustantivos, sino recogemos doctrina alemana, italiana con prioridad. Por ejemplo, sobre esto, esta ejecutoria hace mención que se ampara, en doctrina en el Tribunal Supremo Español 909-2005, 476-2006, 1290-2006, 575-2010, 803-2014, 9-2016, en donde ya se ha discutido la diferencia entre qué significa acceder carnalmente y hacerse acceder, de lo cual se tiene que habrá acceso carnal tanto cuando la víctima es penetrada, supuesto ordinario, lo que conocemos en la violación sexual, o como cuando en los casos que es el autor el quien obliga o compele al sujeto pasivo, a la víctima menor de edad, a hacerse acceder, en los que ostenta el papel de sujeto activo e introduce el pene en la boca. En esta ejecutoria se condenó por una sentencia conformada o conclusión anticipada según el agraviado, en este caso el recurrente, a la sala penal permanente como sin conocer justamente los cargos que se iban a llevar, y han sido condenados a cadena perpetua, pena, como dice su abogado, inhumana. Sin embargo, hay un voto singular muy interesante que comparto con el doctor Supremo Salas Arena, en donde justamente hace mención a lo que no estamos de acuerdo, que por principio de legalidad en el Perú no se rige esta sistemática. Por ejemplo, en el Código Penal, si buscamos el artículo 173, porque no podemos
aplicar una norma que no está establecida en nuestro catálogo punitivo. Eso es violación al principio de legalidad. Y dice que el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, dice quien tiene acceso a entrar, no dice quien se hace acceder, o realiza cualquier acto análogo con la introducción de un objeto parte del cuerpo por una de las dos primeras vías, o sea, anal y vaginal solamente, por la boca tampoco dice nada. Con un menor de 14 años será reprimido con cadena perpetua. Entonces, por principio de legalidad entendemos que en el Código Penal peruano no existe este criterio. Y el doctor Salas Arena dice, por ejemplo, en el fundamento primero de su voto singular, que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo o alguna de las dos primeras vías con un menor de edad. Eso es violación sexual a menor de edad. Y dice, en el diccionario de la lengua española, hay que desmenuzar y hay que entender la situación. El concepto término acceder es entrar a un lugar o pasar a él, ¿no? No es retroceder, es acceder. De ello se entiende por acceso carnal a la introducción de un miembro viril por las vías vaginal, anal o bucal también. Acción que debe realizar el sujeto activo para la violación. Si hay violación oral a niños menores, cuando el sujeto activo penetra su miembro viril en la cavidad bucal de un menor de edad. Sin embargo, el hacerse acceder es una flagrante delimitación, en todo caso por política criminal, por endurecimiento de penas, pretender castigar a un sujeto activo, presunto sujeto activo de violación sexual a menor de edad. Por lo cual, este voto singular, por ejemplo, está interesante. Sin embargo, en materia de consulta viene a mi despacho el recurso nulidad 486-2021. Mujer autora del delito de violación sexual de menor de edad. Es decir, en este caso no es el hombre, es una mujer, quien supuestamente ha sido condenada a 30 años de pena privativa de libertad por hacerse acceder por un menor de 14 años, ¿no? Y esto dice que por haber utilizado su condición de docente, de haberse ganado, haber guardado cierto tipo de dominio sobre este menor, ¿no? Entonces, tampoco estamos de acuerdo, ya que no tenemos por principio de legalidad o subtaxatividad penal la prohibición penal. Aquí quien nos va a respaldar para que no exista arbitrio, ¿sí?, o impunidad es el Código. Analizando desde la Constitución, tenemos que decir que el principio del derecho al debido proceso involucra eso, el derecho a la defensa y el derecho al principio de legalidad, que están previamente tipificados o positivados en la parte inicial de todo código. Es decir, por ejemplo, el principio de legalidad nos dice, el artículo 2, nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta en la ley vigente al momento de su comisión y sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. Y parece que están aplicando analogía, ¿no? Como no puede acceder, entonces se hace acceder y te condeno a 30 años o cadena perpetua. Y fíjese que dice el artículo 3, prohibición de la analogía. No es permitida la analogía para calificar como hecho, como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que le corresponde. No le está permitida. Entonces la Corte Suprema, utilizando acuerdos plenarios o plenos o sentencias del Tribunal Supremo Español, pretende castigar en una legislación que no la ha contemplado. Y en este caso es de esta mujer condenada, sentenciada, ¿no?, por con pericia psicológica, por ejemplo, de ella, en donde dice que tiene psicosexualmente inmadura. Eso es condenable. O un colegio en donde efectivamente acredita que era su alumno y en donde, por ejemplo, había pericia biológica, resto de semen en el pene del menor, del chico, de la víctima, declaraciones del menor en donde se señala pues que estaban por tener acto sexual o habrían tenido, en donde llega su mamá y ella se lanza por la ventana, ¿no?, por un tema de vergüenza también. Siendo así, debemos entender de que en nuestro sistema exige el tema de la presunción de inocencia cuando no se ha debilitado
el principio de legalidad. Es decir, no se transgrede, ¿no? Por principio de lesividad, no se